En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey: asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente: de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de Él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron el cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo: vale la pena morir a mano de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar
Guárdame como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. Al Señor, aleluya, 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 cantamos al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer?
pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. ¿Y que los muertos resucitan? El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Interesante la lectura de los Macabeos, ¿no? Hay una cosa interesante. Hay 3 cosas sobre la muerte que ninguno de nosotros sabemos. ¿Quieren saber cuáles son las 3 cosas que no sabemos? No sé cómo voy a morir. No sé dónde voy a morir. Y no sé cuándo voy a morir. ¿Lo sabemos? No. Uno no sabe a dónde van a parar sus huesos. Nacimos en un país, crecimos y pensamos que íbamos a estar ahí con nuestras familias, y hasta teníamos nuestro panteoncito allá en el pueblo, en el rancho, en la ciudad de donde soy o del país de donde soy. Años después, circunstancias, cosas, y estás en otro país, ni con tu familia, ni con nadie, y no sabes qué va a pasar contigo. Sí, eso es lo real. Pero hay 3 cosas que sí podemos saber, o que sí sabemos más como cristianos. Es qué tipo de muerte voy a tener. Existen 3 tipos de muerte: la muerte del pecador, la muerte del mediocre y la muerte del justo. Solo hay esos 3 tipos. De que vamos a morir, vamos a morir. Pero ¿qué tipo de muerte voy a tener? ¿Cuál es la muerte del pecador? Bueno, hoy escuchamos en la lectura de los Macabeos una historia tremendamente triste, mas sin embargo llena de esperanza. Una mujer y sus 7 hijos son tomados prisioneros. ¿Por qué? ¿Cuál era el delito? ¿Cuál era el motivo? Guardaban la ley de Dios, los 10 mandamientos y las enseñanzas que Moisés les había dejado. Entre esos puntos estaba la prohibición de comer carne de cerdo. Nosotros no estamos bajo esa ley. Podemos comer el chancho cuantas veces queramos. Pero hay un problema con la carne de puerco. En la antigüedad, como ahora, si no se cose bien esa carne, nos da cisticercosis. Por eso hay muchas personas que comen el puerco no bien cocido y después tienen problemas en su cuerpo porque se les desarrollan enfermedades por puerco no cocido bien. Eso es una ley sanitaria. Por eso se prohíbe la importación y exportación a veces del puerco, porque a veces puede venir con enfermedades. Esa es la razón. En la antigüedad, imagínense en esa época, con el calor, no había refrigeración, no se sabía cómo. Entonces, para evitar problemas en el pueblo de enfermedad, se evitaba por ley. Pero demás pueblos lo consumían. Entonces el rey Antíoco Epifanes, dando un trabajo de querer helenizar al pueblo judío. ¿Qué significa helenizar? El pueblo judío tenía su cultura judía, se basaban en la Sagrada Escritura, en las tradiciones que tenían de sus ancestros, y guardaban la ley, guardaban el día sábado, adoraban a Dios en el templo, tenían sus reuniones en la sinagoga. Cuando llega Antíoco Epifanes, quería helenizar, quiere decir poner la cultura griega dentro de la vida del pueblo judío. Quiso meter las Olimpiadas. Yo no le veo mal a las Olimpiadas, pero en la antigüedad a las Olimpiadas se hacían en honor a los dioses griegos. Por lo tanto, era un culto falso a los dioses paganos. Por eso los judíos se rechazaban inmediatamente eso. No vamos a hacer eso porque estamos dando culto a dioses falsos. Por lo tanto, al no aceptar
la cultura griega, el emperador Antíoco Epifanes se enojó y buscó de las familias más renombradas, los mejores, podemos decir, judíos que practicaban la ley, que retiraran su fe en eso, en la ley de Moisés, y que aceptaran las costumbres griegas. Ellos rechazaron eso. Y por tanto, quiso hacer un escarmiento para que los judíos tuvieran miedo. ¿Qué hizo? Tomó a esa mujer viuda y a sus 7 hijos y les amenazó que si no comían la carne de puerco, pagarían las consecuencias. Ellos rechazaron. Después les dijo, bueno, yo les ofrezco dinero, les ofrezco puestos públicos, puestos grandes para que estén entre nosotros y no hay problema. Lo rechazaron y comenzó la matanza delante de la mujer. Imagínense una madre viendo la muerte de sus 7 hijos, algo terrible. La muerte fue terrible para ellos, pero ellos tenían una esperanza, la esperanza en la resurrección. Porque en el profeta Daniel, ya había visto en el último capítulo de Daniel, habla de que habría la resurrección de los muertos, unos para gloria eterna y otros para eterna perdición. Ya era la esperanza. Si nos mantenemos fieles a la ley de Dios, fieles a Dios, aunque moramos de manera terrible, Dios ha dado su promesa que nos dará vida eterna. Y por eso ellos dijeron, desprecio mi cuerpo, este cuerpo Dios me lo dio, pero si va a ser motivo de pecado, prefiero morir antes que pecar. Y fue por eso que el rey Antíoco Epifanes, que se burló y comenzó a matar a cada hijo, al final le dice a la madre, este es tu último hijo, habla con él para que obedezca lo que yo estoy diciendo. Y la madre habló en la lengua natal de ellos, en el arameo, que no conocía el rey, no entendía, y le dice, hijo, tú sabes que tus otros 6 hermanos han padecido y yo te he tenido en mi vientre por 9 meses, pero yo no quiero que tú rechaces la ley de nuestros ancestros. Y su hijo le dijo, madre, no lo voy a hacer. Claro que me mantengo fiel, aunque me maten y te maten, hay que mantenernos fieles a la ley de Dios. Y el rey manda matar al último hijo y después mata a la madre. ¿Qué nos dice cómo fue la muerte de Antíoco Epifanes? Porque cada uno de los hijos le dijo a él, ¿verdad? Estamos dispuestos a morir por la ley. Tú eres un asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará una vida eterna. En cuanto a ti, no resucitarás o resucitarás para tu castigo eterno. En el libro segundo de los Macabeos, capítulo 9, versículo 28, dice que en el final de sus días, Antíoco Epifanes enfermó y se llenó como pasto de gusanos. Pidió a todos los pueblos de la tierra que oraran a sus dioses por él y mandó dinero al altar, al templo de Jerusalén, para que también hicieran oración. Pero Dios no escuchó esa oración y el hombre impío murió en las montañas abandonado porque apestaba. Dice, así murió ese hombre blasfemo, que blasfemó de Dios y dañó a las personas. Con la misma clase de muerte que dio a otros, la sufrió en vida. Esa es la muerte del pecador. Eso que sucedió hace más de 2000 años, ¿sigue pasando en nuestros días? Sí. ¿Cuántos cristianos, por mantenerse fieles a su fe cristiana católica, han sido martirizados en tierras de misión? Siglos y siglos, y sigue habiendo persecución y muerte contra los cristianos. ¿Y que pensamos que no va a suceder en nuestra tierra? No se sientan seguros de eso. Nuestros países de donde provenimos son países cristianos católicos, mas sin embargo la persecución ha empezado. ¿Qué sucedió hace unos días en Chile? Personas de izquierda, socialistas, comunistas, entran a la iglesia de la Asunción de María y la destruyen, la rompen, la profanan. A los días siguientes los cristianos tuvieron que limpiar, purificar, y se va a tener que reconsagrar esa iglesia por profanaciones. En un país católico. No nos vayamos tan lejos. ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿Qué es lo que sucede en México? Todos los países estamos empezando a experimentar una persecución sistemática
bien organizada. No necesito decir por quién, pero tenemos que mantener nuestra fe. Debemos mantener nuestra fe católica, porque cada día los problemas se van a hacer más fuertes y se va a burlar de ti, te van a rechazar. Aquí tenemos el ejemplo. Por eso dice la Sagrada Escritura, San Pablo en su carta a los romanos, dice: lo que quedó escrito en las Escrituras es para darnos a nosotros una enseñanza, para que nosotros seamos constantes y nos mantengamos fieles, porque Dios, que es fiel, nos dará la constancia para llegar a la meta. Y eso es lo que nos enseña. Estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos que tomar decisiones de ¿estamos con Cristo o no estamos con Cristo? Estamos contra Él. Y es por eso que la lectura de los Macabeos nos da una fuerte enseñanza a nosotros. Por otro lado, en la carta a los tesalonicenses, San Pablo se siente muy orgulloso de esta comunidad. Les escribió 2 cartas, pero les dice: Dios nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza. ¿Cuál es el consuelo que tienen los cristianos de Tesalónica? Pablo les había escrito de la realidad de la resurrección de los muertos. Dice: sufrimos persecución, sufrimos afrentas, nos tratan de destruir, pero nuestra fe no está en las cosas de la tierra, sino en el Dios vivo que nos dio promesas de darnos vida eterna. Y ese Dios que nosotros creemos nos dará la vida eterna a su tiempo. Nosotros tenemos que esperar con constancia. Y dice: oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan. Creo que tenemos que volver a hacer esa oración, ¿no? Orar por esa clase de gente que no acepta el Evangelio, que rechaza el Evangelio, y no solamente se queda con rechazarlo, sino quiere hacerle daño a los que creen en el Evangelio del Señor Jesucristo. Gente que se puede infiltrar en nuestras iglesias para ir metiendo la división y la destrucción del pueblo de Dios. Por eso debemos mantenernos firmes y fieles a la enseñanza de la Iglesia Católica, al magisterio de la Iglesia, a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, a la tradición de nuestros padres. Y por eso dice él: tengo confianza que el Señor le dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. La oración tiene poder para darnos la victoria. Si no oramos, nos perdemos. Pero si mantenemos la constancia de la oración diaria, en la mañana o en la tarde o en la noche, pero seguir orando, Dios te dará la fortaleza necesaria cuando venga el tiempo difícil. Y por último, la cuestión de la resurrección. Había una secta entre los judíos, los saduceos. Eran hombres muy intelectuales, conocían la Sagrada Escritura, conocían las tradiciones, pero ellos rechazaban la existencia del mundo espiritual. Rechazaban la existencia de los ángeles, obviamente rechazaban la resurrección de los muertos. Ellos eran materialistas. Hay que cumplir la ley por la ley, pero ya que te mueres te meten en la tumba y ahí se acabó todo. No hay resurrección. Esa es una locura, es una estupidez. Y se burlaban de los que creían en la resurrección. Jesucristo hablaba de la resurrección y por eso quisieron hacerle una trampa. Y aquí viene el maestro. Moisés nos dejó escrito, ya vemos toda la historia de los 7 hombres que se casan con esa mujer viuda, y dice: y al final también murió la viuda, al fin murió la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿cuál de ellos será esposa? ¿De cuál de ellos va a ser esposa? Y aquí Jesús da la enseñanza. En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir. ¡Wow! El matrimonio es necesario en nuestra época porque Dios lo instituyó. Multiplíquense, cultiven la tierra, engrandezcan. Y es lo que hemos cumplido. Ese es el valor del sacramento del matrimonio. ¿Para qué? Para que haya más hijos e hijas de Dios. Los hombres y mujeres se casan para la procreación de tener más hijos, que esos hijos en el futuro se conviertan en hijos de Dios para la eternidad. Esa es la función. Pero en el cielo
no vas a andar buscando a tu esposa ni a tu esposo. Hay gente que me dice, oiga, padre, es que yo fui viudo o fui viuda y dejé, y cuando me muera, y si voy al cielo, ¿cuál de los dos o de los tres? Dije, no, eso ya no te preocupe, eso se acabó. En el momento de tu muerte, si tú estuviste viviendo conforme a la gracia de Dios, si estuviste viviendo conforme a la voluntad de Dios, eres digno de recibir la resurrección y la vida eterna, y serás como un ángel. ¿Y cómo es un ángel? Un ángel es una criatura creada por Dios, son hijos de Dios, que no tienen sexo ni nada de eso. Ellos son felices plenamente contemplando a Dios. Nuestra felicidad ya no está en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el trabajo, en lo que tú quieras. Nuestra felicidad eterna está en contemplar a Dios cara a cara. Por eso lo que dice el Salmo: y al despertar me saciaré de tu semblante. Dios saciará tu sed, Dios saciará tu hambre, Dios saciará todo lo que tú necesites, porque Él es la plenitud de la belleza, la plenitud de la verdad, la plenitud de todas las cosas. Él hizo el mundo visible e invisible. Si este mundo y estas cosas son hermosas, ¿cuán más hermoso es el que las hizo? Si Él es el Todopoderoso, ¿cuánto más te dará en la eternidad? No necesitarás, verás a tu esposa, verás a tus hijos, verás a tus nietos como hermanos, como hermanas. No habrá necesidad de afectos desordenados, no habrá necesidad de vida sexual, porque eso solamente es aquí en la tierra con un propósito específico. En la eternidad, no. La eternidad es la plenitud de la vida con Dios. Y por eso no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y después les dice otra cosa: y para que sepan, ¿no dijo Moisés mismo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? En esa época Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto siglos antes. Pero Dios es un Dios de vivos y no de muertos, porque para Dios todos están vivos. Cuando tú oras a Dios: Señor, te pido por mi papá que está fallecido, papá se murió, mi mamá se murió, oh, mi hermano, mi hijo, mi nieto se murió, ya lo perdí. Y Dios te dice: ¿tu hermano no está muerto? ¿Tu hermana, tu padre, tu madre no está muerto? Señor, ahí está la caja. Sí, pero están vivos porque yo soy el Dios de vida. Un día los volverás a ver, pero yo los veo a ustedes, te estoy viendo vivo. Y cuando te mueras te voy a seguir viendo vivo, porque tu alma es inmortal. Y esa alma un día se volverá a reunir con su cuerpo. Pero padre, mi cuerpo tiene 90 años, ya estoy todo viejito, todo así. No. Cuando resucites te daré un cuerpo nuevo, glorificado. Serás tú mismo, pero embellecido como Dios lo quiso. Ay, padre, pues que yo no soy muy guapo, no soy muy guapa. En esta tierra a lo mejor no lo eres tanto, pero en la resurrección serás tú mismo con la hermosura y la belleza que Dios quería para ti, pero que el pecado genéticamente y todo lo que nos afectó va a desaparecer, pero te vamos a reconocer. Va a decir: ay, este es el padre Rubén, el mismito, pero embellecido. Ay, mira, ya está la hermana fulana, aquella que tenía lunar acá o que tenía... Ahí no vas a tener nada de eso. Todo eso desaparecerá. Pero yo era gordita, serás flaquita. Pero yo era flaquita, serás llenita. Pero yo era llenita, estarás igual. Todos a la hermosura de Dios, a la belleza de Dios. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Habrá árboles? Sí. ¿Habrá montañas? Sí. Porque nosotros fuimos creados para ver y contemplar las bellezas. Pero en el cielo la belleza será eterna. Las flores serán eternamente bellas, no morirán. Aquí vemos el otoño, el invierno, la primavera. Allá será una eterna primavera, un eterno descanso y gozo y alabanza y bendición de Dios. Ahí no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor. Esa es nuestra esperanza. Claro, como les dije al principio, no sabemos cuándo vamos a morir,
ni cómo vamos a morir, ni dónde. Pero de que morimos, eso sí lo tenemos seguro. Pero el punto que debes preocuparte es, ¿qué tipo de muerte voy a tener? ¿Seré un pecador para irme a las profundidades del abismo y del infierno? ¿Moriré mediocremente, como dice la Escritura, que no eres ni frío ni caliente, y porque eres tibio estoy por vomitarte de mi boca? Y dice Dios, pues viviste así, váyase 500,000 años al purgatorio a purificarse. Pero Señor, fue por su culpa. La mediocridad no le agrada a Dios. Hay gente que dice, bueno, pues sí, bueno, de perdido al purgatorio, ahí de panzazo. Dice Dios, no quiero que pienses eso. Quiero que tu meta sea el cielo, que hagas todo tu esfuerzo. Y si tú hiciste tu esfuerzo, pero supiste que no lo hiciste bien, Dios dice, bueno, tienes la purificación, pero sé que lo intentaste. Y mi gracia te va a llevar a la gloria eterna, porque el purgatorio no es para siempre, es un momento. Depende de cómo está tu situación. O la muerte de los justos, como dice el libro de la sabiduría. El justo agradó a Dios y por eso Dios se lo llevó. Los pecadores no entienden esto, creen que su vida fue una inutilidad y por eso murió. Pero Dios se burla de ellos. Lo encontramos en el libro de la sabiduría. Por lo tanto, esta tarde tú tienes que considerar, no sé cuándo moriré, ni cómo moriré, ni dónde moriré. Puede ser mañana, puede ser dentro de un año, puede ser en un accidente, puede ser por una enfermedad. No lo sabemos, pero Dios quiere que estés preparado, porque nadie sabe el día ni la hora en que venga el Hijo de Dios. Y cuando nosotros morimos es el momento de tu encuentro con Dios y presentarte ante el juicio de Dios. Y conforme vives, morirás. Si vivías haciendo placeres y mintiendo y diciendo lo que tú querías y yo aquí las puedo todas, cuando llegues al juicio de Dios, ahora sí dime, enfréntate a la verdad misma, donde no podrás negarle nada a Dios, porque te lo va a mostrar tal y como fue. Pero si vives en el santo temor de Dios y vives conforme a su enseñanza, como dice la Escritura, haciendo buenas obras, atendiendo a los demás, motivando a los demás para que oren, para que trabajen, para que sirvan, Dios te lo va a remunerar. Bien has hecho, siervo fiel, hiciste mi voluntad, evangelizaste, oraste por los demás, diste buenas obras a los demás, ayudaste a tu comunidad, ayudaste a tu iglesia, serviste. Entra al gozo de tu Señor. Piensa, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y nuestro obispo auxiliar George, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos